Gracias, es para mí un placer poder platicar con Andrés García Gasca, un joven emprendedor mexicano que está poniendo en alto el nombre de México precisamente con un proyecto que, además de ser muy bueno, está aportándole grandes beneficios al medio ambiente. Andrés, muchísimas gracias por platicar con nosotros y por permitirnos conocer tu historia como emprendedor. Háblanos de Trisol. Muy bien, pues gracias y bienvenidos. Trisol nace como un proyecto para reciclar llantas y quitar un problema de contaminación muy grave que ha estado causando, pues ha tenido muchas consecuencias muy malas para el país y para el entorno. Los principales problemas que surgen del problema de las llantas es sí que la contaminación, cuando llega a haber como diferentes incendios, del problema como de la mala gestión que existe realmente. Y pues bueno, Trisol nace con la finalidad de transformar esas llantas en un producto útil, algo que realmente ayude pues a diferentes sectores, ya sean escuelas, ya sean hospitales, ya sean parques públicos o la industria, que es otro de nuestros negocios, que tengan un material que les brinde beneficios aprovechando un recurso como las llantas al final de su vida útil. Hay muchas tecnologías de reciclaje, ¿no? Y de reciclaje tanto para llantas como para plásticos, vidrio, etc. Alrededor de 8 tecnologías. La nuestra es un proceso mecánico, que es el proceso pues, que tiene los mejores resultados en cuanto a reciclaje se refiere. Estos chips que vemos aquí es como de las primeras etapas del reciclaje. Este producto se llega a utilizar, por ejemplo, en vertederos o para caminos de acceso rurales. Se utiliza para rellenar esas áreas. Después evolucionamos a un producto mucho más fino, que es este granulado, que pues ya puede dársele otra vida útil, por ejemplo, los pisos o algunos otros productos moldeados. Por ejemplo, este piso tiene diferentes aplicaciones. No es como los pisos convencionales, que muchas veces se ve nada más el granulado. El nuestro tiene un reforzamiento que no se ha visto antes, que no se ha aplicado hasta que lo hicimos nosotros. Un producto que, por ejemplo, lo utilizan en las cocinas cuando hay pues alguna fuga de líquido o derrames o inclusive aceite, pero a la vez tiene esa propiedad de ser amortiguante, por lo tanto pues le da un beneficio mayor a la condición en las cuales trabajan pues la gente dentro de cocinas. Si son hospitales, por ejemplo, si son los parques públicos, pues son pisos mucho más resistentes, mucho más bonitos y con este gran beneficio a la ecología. Tienes ya estas herramientas, estos productos, pero hay uno muy importante y que, por ejemplo, en nuestro país que se practica mucho deporte también están apoyando. Las pistas de tartán con las que se cuentan ya están trabajando precisamente para crearlas. ¿Cómo es este paso? Es correcto. Las pistas de tartán, las de atletismo, se utilizan, pues es uno de los productos más atractivos y más populares, soy honesto. Tenemos otro tipo de productos, por ejemplo, trabajamos mucho en la industria farmacéutica, metalmecánica, automotriz, con pisos epóxicos. Son pisos industriales que tienen características muy buenas, tanto resistencia química, resistencia a agentes, pues no sé, a golpes, por ejemplo, a tránsito muy pesado. Las pistas de tartán son de los productos más populares porque pues brindan mucho soporte, por ejemplo, en cuestión de las rodillas. Te comentaba hace rato que tenemos a los elefantes, que es nuestro cliente. Es un producto similar a las pistas de tartán. Los animales, los elefantes, sufren problemas de artritis. Porque venían de circos y pues fueron recuperados. El zoológico se enfoca mucho en mejorar su calidad de vida y pues esos beneficios pueden verse aplicados tanto a los animales como a las personas y demás. ¿Hacia dónde va Trisol? ¿Cuáles son las metas, por ejemplo, en este 2019? Apenas está comenzando el año, pero sin duda una empresa tiene que tener planteados sus proyectos, los alcances. ¿Hacia dónde van? Un factor muy importante, que es lo que te comentaba, esa parte de desarrollo de nuevos productos es una de nuestras prioridades, ¿no? Que buscamos generar esos nuevos productos para tener una imagen pues a nivel internacional. O sea, ya no es solamente llegar a un México y decir, bueno, pues Trisol está haciendo tal esfuerzo, sino ya traspasar fronteras y para eso es importante pues la ayuda. Por mucho que nosotros estemos pensando 1000 veces y 1000 cosas que hacer, es muy importante recibir nuevas ideas y estamos súper abiertos a platicar con personas nuevas para generar ideas nuevas y ver qué otro tipo de proyectos salgan,
y pues alzar el nombre de México a nivel internacional. Y que sean jóvenes como ustedes que comenzaron de cero y que van escalando poco a poco también. La experiencia es importante, no solo la juventud. Creo que en México hay muchas personas ya mayores que tienen miedo de emprender. Evidentemente, pues mientras más joven estás es tal vez un poquito más fácil porque no tienes hijos, no tienes que pagar 1000 cosas. Ya como grandes a veces les da un poquito más de miedo, pero han salido historias increíbles, como el de los pollos de Kentucky, que inició su empresa a los 60 y tantos años después de 1000 errores, ¿no? Entonces, la edad no cuenta. Y ya lo sabe, si usted está dispuesto a contribuir no solo con el crecimiento de la economía mexicana, sino también con otro de los factores como es reducir la contaminación, aquí hay una muy buena alternativa. Andrés, muchísimas gracias por esta plática. Muchas gracias. Estamos atentos de lo que sigan haciendo. Perfecto. Gracias. Muchas gracias. Nosotros continuamos con más.